Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente en este gran día que tenemos para vivirlo para el Señor, porque Él lo diseñó con propósitos especiales, pero nosotros debemos estar atentos a cuál es la instrucción del Señor y debemos estar dispuestos a aceptarlo para que cuando terminemos el día podamos hacer ese balance y podamos decir gracias Dios porque pude hacer lo que es agradable delante de tus ojos. Gracias Dios porque estuviste presente, aún en medio de la dificultad. Démosle gracias al Señor porque dentro de ella hay algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Yo creo que este es un texto para todos. Tenemos el mal hábito de no oír al otro, el mal hábito de hablar nosotros siempre y el otro que calle y escuche. Nos gusta hablar, pero no somos buenos oidores. Y dice que le es fatuidad, es decir, es de una persona necia, es una persona irrespetuosa, porque tenemos ese problema. Le faltamos al respeto a la gente cuando no la escuchamos. En una conversación, siempre si hay 2, 3, 4 personas, todas quieren hablar primero porque consideramos que lo que yo estoy diciendo es más verdad que lo que los demás van a decir o lo que están diciendo. Que lo que yo estoy diciendo es más importante que lo que los demás están hablando. Ese es un gravísimo problema, eso es una falta de educación y de respeto y caemos muy seguido en esa trampa. Cuando alguien nos va a contar algo, de una vez me acuerdo de mi cuento, de mi historia y me voy con mi historia y el otro que espere. Es más, el otro nunca va a poder acabar de contarnos la historia porque de la historia mía salen todas las historias de otros y así cuando me doy cuenta ya ha pasado el tiempo y el otro se quedó sin contar de pronto lo que era importante. Eso es un mal hábito que tenemos casi todos. ¿Cómo será la manera de querer oír al otro que a veces saludamos y le preguntamos, hola, ¿cómo está? ¿Bien? O sea, respondemos, ¿cómo está el trabajo? Muy pesado, ¿verdad? Imagínense, esa es la situación y arrancamos y el otro ni siquiera tiene tiempo de alcanzar a contestarnos el saludo que le estamos dando. Todos esos hábitos tenemos que empezarlos a corregir, tenemos que aprender a quedarnos callados y aprender a oír al otro. Siempre nos acercamos a la otra persona para contarle mi dificultad, mi tristeza, mi situación, pero no le dedicamos el tiempo a otra persona, a la otra persona para que también exprese su sentir, su pensar. Es más, vamos a donde la otra persona para pedir una solución, un consejo, y muchas veces oímos la historia y antes de que se le dé una respuesta, una orientación, ya la persona terminó su historia y con eso tuvo. Incluso dice, no, yo ya pedí consejo. ¿Cuál consejo si no lo recibió? Si ni siquiera lo escuchó. A veces cuentan la historia y cuando se le va a dar el consejo, dice, ay, pero me faltó este otro pedazo y así. Y cuando uno se da cuenta ya ha pasado 1 hora, 2 horas y no se le pudo dar el consejo de parte de Dios. Y así vivimos, así mantenemos nuestra actitud de comunicación. Y cuando le preguntamos a otra persona por su situación, entonces medio contesta la persona y ya nosotros empezamos a contarla de nosotros y esa es la actitud, esa es la comunicación que generalmente se tiene. Igual se tiene en los hijos, en la casa. Muchas veces van a contar algo y antes de que terminen de decir ya le respondemos de una manera agresiva, cállese, otra vez me va a decir lo mismo, otra vez le pasó lo mismo, pero ¿cómo así? Y resulta que no, que la historia era diferente, pero nosotros, sobre todo las mamitas, pasamos por eso, no dejamos oír, no dejamos al hijo que hable, no lo oímos, no le prestamos la atención. Y si él está hablando, entonces nosotros estamos hablando con otra persona, hablando por teléfono ahora y estamos atendiendo otras cosas, pero no le estamos dando la atención que en ese momento requieren nuestros hijos. Y por eso es que los hijos se están perdiendo, por eso es que los muchachos están cogiendo caminos equivocados, porque ellos saben que no pueden contar con las personas que conviven, con los adultos, con los padres,
con los superiores porque no les damos la atención que necesitan. No es tanto que merezcan, sino que necesitan. Y claro está que merecen. Todos merecemos ser oídos, todos merecemos que alguien nos escuche. Eso está en el ser. Nosotros, todos los seres humanos, necesitamos que alguien nos escuche. Si en este periodo de pandemia no hubiésemos tenido este medio tan valioso como es el celular y como es el WhatsApp, la gente se hubiera enloquecido. Porque yo creo que las empresas de todos estos medios de comunicación hicieron mucha plata. Porque imagínense en este momento que no se ha tenido todavía, aún no se ha podido hablarnos directamente, personalmente con tanta gente, pero esto fue un medio que trajo la solución. Por eso, porque eso está en el ser, nosotros necesitamos siempre hablar con alguien. Y las personas que generalmente no hablan, que dicen que no les gusta hablar con nadie, terminan hablando solas. Entonces, eso es una necesidad. Y si nosotros como buenos comunicadores, como buenos amigos, entendemos eso de los demás, entonces los buscamos para que nos cuenten. Yo soy casi siempre la persona que cuando llamo a alguien la saludo para saber cómo está, cómo se siente, qué piensa y para escucharla porque sé que esa es una necesidad que cada persona tiene. Y eso es una manera de servirle al Señor. Hay gente que con solo contar su historia ya queda bien, ya queda tranquila, ya queda en paz. Es más, mientras está contando su historia, se da cuenta cuál era la solución, ya tiene la respuesta. Vamos a aprender a oír al otro y vamos a aprender a comunicarnos con Dios, porque con Dios exactamente hacemos lo mismo. Llegamos a Dios desesperados, angustiados y le contamos todo el problema, le damos la queja y hacemos de todo y chao Dios y amén. Y ya hasta ahí fue. Y resulta que Dios no puede darnos la respuesta, no nos puede dar la solución. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos pensando que lo que yo le dije a Dios, Él ya lo escuchó y ya con eso tiene que solucionarlo. Y hay otra situación que se presenta mucho en los tiempos de oración en grupo. Cuando una persona está orando, los demás deben estar escuchando porque en la oración debe haber unidad. Y si una persona está orando por la nación, por ejemplo, resulta que el otro hermanito está orando por la familia, el otro está orando por la lluvia y el otro está orando por el problema, y todos descoordinados. Y no funciona así. Con Dios debe haber unidad. Cuando estamos en tiempo de oración, en grupo, en familia, por ejemplo en el altar familiar, una persona ora y los demás están atentos, oyendo, aprobando. Si es que hay que aprobar. Oímos lo que el otro dice, sí Señor, gracias, lo creemos, amén. Pero no cada uno orando independientemente. Eso es la oración íntima, eso es la oración personal. Por eso cada uno debe tener oración individual en el tiempo de su devocional personal, pero en el tiempo del altar familiar debe ser una oración compartida. Dentro de ese proceso, por eso se pregunta cuáles son las peticiones que tiene cada uno y cuáles son las acciones de gracias, para que en la oración eso es lo que vamos a presentar, las peticiones. Entonces vamos a aprender a ser buenos oidores. La palabra de Dios nos enseña prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Esa es la regla de Dios. Entonces vamos a aprender hacerlo correctamente. Amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga y recuerde que Dios te ve.